Pueden ver, yo aquí tengo varias laminillas o cartoncillos de diferentes colores. Estos, por si no saben, los pueden conseguir en algunas ferreterías o en algunas tiendas donde venden pinturas para casas. La selección de la paleta, ¿con qué pigmentos necesitas tú trabajar? Esta es una paleta de pigmentos limitada, es la que siempre utilizo y la que siempre recomiendo. Consta de blanco de titanio, amarillo claro, rojo alizarina, azul ultramar y sombra tostada. Ahora, platicando un poquito de esta paleta, es importante que sepas que con esta paleta tú vas a poder lograr combinar la gran mayoría de los colores que existen en la naturaleza. Ojo con esto. ¿Qué colores no se van a poder llegar con estas combinaciones? No vas a poder crear tonos que sean demasiado saturados, que sean colores demasiado chillantes. Por ejemplo, los colores fosforescentes, los colores neones, esos no se pueden lograr con esta paleta. En pocas palabras, si tú quieres pintar lo más realista posible, esta paleta es más que suficiente. Vamos a empezar con este azul clarito y esta es la metodología que tú vas a seguir. Fíjate bien, vamos a seguir ciertos pasos. Te recomiendo que hagas pausa en esta imagen para que la uses de guía cada que la necesites. El primer paso que yo recomiendo que hagas es que te hagas la siguiente pregunta. Este color que tienes aquí, ¿está más decantado hacia el azul, hacia el rojo o hacia el amarillo? Como pueden ver, es un tono, digamos que un azul muy claro, entonces la respuesta es evidente. Este tono está más decantado hacia el azul. Probablemente este tono no va a llevar rojo, no va a llevar amarillo, porque si agregamos amarillo al azul nos va a crear un verde y yo no veo un verde aquí. Si agrego rojo al azul me va a crear un morado. Si conocemos la teoría del color es lo que va a suceder y yo no veo ningún morado aquí. Entonces esto nos facilita las cosas porque nos reduce o hacemos más estrecho los tonos o los pigmentos que tenemos que utilizar. Empezamos a agregar un poco de azul. Yo voy a agregar poco porque sé que necesito muy poco de este. ¿Qué diferencia vemos? La diferencia es muy evidente. Este azul es mucho más oscuro que este azul que tenemos aquí. Aparte, este tono es más saturado que el que tenemos aquí. Este tono es claro, o sea, es muy luminoso, pero también es desaturado. No es un azul chillante, no es un azul que que tenga mucha pigmentación. Primero, vamos a aclarar este azul que habíamos dicho, lo aclaramos con blanco y titanio o con amarillo, pero ya descartamos amarillo porque eso me crearía un verde. Entonces voy a tomar un poco de el blanco. Entonces al agregar blanco inmediatamente bajamos el valor, es decir, lo hacemos más claro, lo hacemos más luminoso y ya nos estamos acercando un poco a este tono y vamos comparando. Como pueden ver, este ya se aclaró bastante, pero sigue siendo un poco más oscuro que este, entonces sigo agregando blanco. Por cierto, ahora que lo veo bien, este tono a mi parecer sí tiene un poquito de amarillo, vaya, tiene un poquito de verde, una pizca cualquiera. Entonces, debido a eso voy a agregar, me retracto, sí voy a agregar un poquito de amarillo, pero muy poca cantidad. Ustedes no tengan miedo de hacer mezclas, porque cualquier mezcla, aunque nos desviemos del resultado que queremos, siempre podemos regresar. Es decir, siempre podemos corregirlo. Este azul sí se ve más parecido a la plantilla, al cartoncillo que tengo. De hecho lo voy a poner aquí. Ya nos estamos acercando. Ahora, comparándolo aquí directamente pueden ver que este sigue siendo demasiado oscuro. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos agregando blanco. Esto es cuestión de prueba y error, como pueden ver. Con el tiempo tú vas a poder crear las mezclas más rápidamente, a ojo. Lo bueno de estas laminillas es que como están plastificadas, podemos limpiar fácilmente. Y miren, estos tonos ya están mucho más similares. ¿Cómo saber si seguir haciendo la mezcla o parar ahí? Cuando tu mezcla y tu referencia sean difícilmente distinguibles, ahí puedes parar. Con eso es más que suficiente. Y bueno, vamos a continuar con este otro color. ¿Es este tono más decantado o está más decantado hacia el azul, hacia el rojo o hacia el amarillo? Si ustedes lo pueden notar en pantalla o yo lo puedo notar aquí, este es un tono pues morado. Es un morado bastante oscuro. ¿Y cómo hacemos el morado? Con rojo y azul. Entonces este color está decantado
a algo entre estos dos, además de que es muy oscuro. Entonces, como es bastante oscuro, probablemente vamos a utilizar sombra tostada. Vamos a partir haciendo la mezcla de azul y rojo primero. Entonces, como pueden ver, ya nos acercamos muchísimo tan solo mezclando estos dos. Sin embargo, creo que aún le falta regularlo un poquito más. Recuerden que para oscurecer usamos sombra tostada, entonces voy a agregarle un poquito de esto. El hecho de que distingamos de qué pigmentos está hecho tu color nos facilita muchísimo la mezcla porque nos hace utilizar solamente los pigmentos necesarios. Bueno, este tono fue bastante fácil, lo voy a poner aquí. Vámonos a uno un poquito más difícil, los verdes. Los verdes suelen ser difíciles de igualar porque hay muchos verdes, hay muchos matices de ellos. De hecho, es el color que tiene más matices de todos. Entonces eso nos va a complicar un poquito las cosas, pero vamos a seguir la misma metodología. Como pueden ver, es un color muy claro, entonces seguramente va a utilizar amarillo y es evidentemente un tono verdoso, entonces vamos a utilizar una mezcla de amarillo y azul. Pero como es bastante claro, seguramente va a tener más amarillo que azul. Vamos a ver. Por cierto, el amarillo es un tono que pigmenta muy poquito, entonces generalmente se necesitan muchas cantidades de amarillo, más que del otro tono. Entonces aquí estoy mezclando poco a poco el azul al amarillo. Entonces, como pueden ver, el verde que he hecho aquí, o se lo pueden notar aquí en mi espátula, es un verde pues neutro, un verde digamos que estándar. Nosotros necesitamos un verde más aqua, un verde más frío. En los dos primeros ejemplos no quitamos la saturación del color porque fue muy sencillo llegar a ellos con este azul claro y este morado. En este caso yo sí noto que este verde no es un verde saturado, es un verde digamos que ligeramente agrisado. Entonces, ¿cómo quitamos saturación a un tono? Pues agregamos su complementario. El complementario del verde es el rojo. Entonces voy a utilizar una pequeña cantidad de rojo para quitarle saturación. Bien, este verde se ha hecho muy oscuro, entonces por supuesto que vamos a tener que utilizar blanco. Voy a agregarlo aquí al lado para no utilizar tanto blanco. Si tú sientes que te excediste yo aquí me excedí un poco con el rojo pigmenta mucho, recuerden eso, y te excediste y perdiste mucha saturación, puedes regresar esa saturación simplemente agregando el color original, el azul y el amarillo en este caso. Y voy a agregar un poquito más de amarillo para tener ese verdor que necesitamos. Y como el azul lo utilizamos para oscurecer, al mismo tiempo vamos a ir oscureciendo, entonces tenemos que regresar con el blanco y agregar un poco para no perder ese valor, vaya, no perder esa luminosidad que tiene este tono. Entonces agrego un poco de blanco y vamos a ir viendo qué pasa. Entonces, haciendo esta comparación, yo veo que mi tono es un poco grisado, entonces tengo que saturarlo un poco más. Agrego más azul. Aquí creo que le falta un poquito más de blanco, ya como toque final. Y yo creo que ya estamos lo suficientemente cerca de esta referencia. Y vamos a tomar un tono muy distinto. Pregunta inicial. Bueno, como pueden ver es evidentemente un naranja, entonces vamos a utilizar amarillo y rojo. Y bueno, con esta mezcla que es pues más amarillo que rojo, ya me he acercado bastante. Pero como pueden notar, mi mezcla es más oscura, entonces ¿qué hacemos? Ya sea que agreguemos más amarillo, que creo que voy a agregar un poquito más del amarillo. Y al mismo tiempo voy a agregar un poquito más, un poquito del blanco. Entonces mi segunda mezcla se acerca más, pero siento que es todavía un poco más oscuro. Voy a agregar un poco más de blanco. Y bien, pues ya nos acercamos lo suficiente. Recuerden, esto lo hacemos regulando amarillo, blanco y rojo. Y vamos a concluir con este último color. No hay duda de que vamos a empezar a utilizar nuestro color rojo como color principal. Ahora, los rosas son relativamente fáciles de mezclar porque un rosa consta de un rojo que ha sido aclarado con blanco. Y además, como pueden ver, mi rojo, el rojo así como viene el tubo, es demasiado oscuro, mucho más oscuro que
que este que quiero igualar, entonces por eso vamos a agregar blanco. No agregaremos amarillo porque el amarillo me lo va a hacer anaranjado y pues no es lo que tenemos aquí. A lo mejor si acaso una pequeña pizca, pero vamos a ver. Quiero que noten cómo al agregar blanco inmediatamente lo transformamos en un rosa y nos acercamos muchísimo al cartoncillo que tengo aquí con mucha facilidad, mucho más fácil que los demás tonos. Y como pueden ver, el mío sigue siendo un poco oscuro, entonces sigo agregando blanco para quitarle ese tono oscuro o esa cualidad oscura que tiene. Perfecto. Les repito que no es necesario llegar exactamente al tono, con que estés muy cerca es más que suficiente. Espero que este ejercicio les haya aclarado u orientado un poco más a cómo igualar cualquier tono. Nos vemos en el siguiente video para más ejercicios y tutoriales acerca del óleo. Bye bye.